A continuación, vamos a pasar a la segunda conferencia magistral de esta jornada académica y será la de la República Argentina. La brindará el general de brigada Héctor Gustavo Giacozzi, oficial del Ejército Argentino, presidente del Instituto Argentino de Historia Militar de los Ejércitos, miembro del Grupo de Historia Militar de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, entre otras instituciones afines que también lo cuentan como miembro integrante. En general, muchas gracias. No termino agradecer fuertemente a las organizaciones a los organizadores de este congreso, agradecer la posibilidad de representar a mi país, a mi ejército y al instituto que presido. Señor General González, comandante de la Segunda División de Ejército, señor General Ortega Verbo, señores coroneles Díaz Vecino, Saraus, Otegui, a todos los que nos acompañan, señoras y señores. El tema al que me voy a referir es al de la organización de lo que dio en llamarse en el año 1825 el Ejército de Observación. A lo largo de la lectura que voy a hacer, lo que destaca este periodo, que hacía 5 años que se había disuelto lo que eran las expresiones de algún ejército con carácter nacional. A partir de 1810, en 1820 prácticamente se disuelve. Y en el año 1825 pasa a formarse un nuevo ejército nacional. De eso es a lo que me voy a referir. Hace 20 años, Félix Luna, en el prólogo de uno de sus libros, dice: hay momentos espectaculares, de pronto se despiertan procesos que aparejan cambios profundos en todos los órdenes. Se suscitan enfrentamientos, aparecen nuevos actores en la vida colectiva, se plantean acciones de diferentes signos. Se arma entonces un teatro donde pareciera que la historia se desmadra y desborda sus habituales cauces. Son años preferidos por los historiadores, pues el relato de lo que aconteció en ese marco puede ser apasionante. Esta caracterización sirve claramente para describir el año 1825 como un año apasionante. La guerra desatada por la posesión de la banda oriental tiene antecedentes muy profundos y lejanos en el tiempo, herencia de la disputa imperial entre españoles y portugueses por la cuenca del Plata, que los había enfrentado en más de una oportunidad económica y financiera con el poderoso y dominante imperio inglés. Este nuevo alineamiento se selló el 2 de febrero de 1825, cuando se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, quien pasa a reconocer la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Desde la partida de la invasión portuguesa del general Lecor, proveniente del Río de Janeiro, allá por junio de 1816, transcurrieron 9 largos años hasta la declaración de la guerra del Imperio a las Provincias Unidas. Periodo en el tiempo en que sucedieron otros hechos trascendentes. Se celebró el Congreso de Tucumán, que declaró la independencia de las Provincias Unidas. Fueron los años del apogeo y caída de José Artigas y su ideario de federalismo político y principios de vida integradores de todas las comunidades sociales existentes entonces, del final de las misiones orientales y occidentales,
la muerte de otros caudillos federales, Güemes y Ramírez, las campañas sanmartinianas a Chile y Perú y la anarquía del año de 1820. El fatídico año 1820, donde luego de la primera batalla de Cepeda, librada el 1 de febrero, las fuerzas del interior, a órdenes de los caudillos Francisco Ramírez y Stanislaus López, vencen a las de Buenos Aires. Son derrotados definitivamente los ejércitos de la capital y se disuelve el directorio. A ello se suma la insubordinación del ejército del norte, ya sin la férrea conducción del general Belgrano. Los restos del ejército de San Martín en el Perú se integran a las huestes bolivarianas para continuar la campaña. Es el final de los ejércitos nacionales después de 10 años de luchas ininterrumpidas. Solo quedarán fuerzas provinciales a merced de sus caudillos, produciendo un principio de desintegración política, militar e institucional de un proyecto de nación en ciernes desde 1810. Si todo lo mencionado no fuera poco en términos de riqueza de acontecimientos, el 7 de septiembre de 1822, en plena ocupación de estos territorios del Plata por el Imperio Portugués, se proclama el grito de Ipiranga y Brasil se declara independiente, constituyendo una nueva unidad política bajo el cetro del príncipe heredero Pedro I. Así las cosas, en la orilla occidental del Plata y el Uruguay había comenzado, después del mencionado año de 1820, un período de paz y tranquilidad que dará en llamarse feliz experiencia, donde la explotación ganadera, tasajos, cueros y cebos, y la exportación de esa producción alcanzará niveles muy rentables para los ocupantes de las fértiles tierras de la campiña bonaerense, especialmente, situación que se proyectará hasta el año que nos ocupa. A comienzos de 1825 reanuda sus actividades el Congreso Constituyente. También el Congreso Constituyente se había dejado de funcionar en 1820. Esta vez en la ciudad de Buenos Aires, confiando el Poder Ejecutivo Provincial del manejo de las relaciones internacionales al general Juan Gregorio de las Heras, destacado integrante de los ejércitos sanmartinianos en la campaña de los Andes. El Congreso había vuelto a reunirse y sesionar en un clima de gran agitación en la ciudad a favor de reincorporar la banda oriental a las Provincias Unidas, basado en la necesidad de encontrar una causa nacional. Paralelamente, una gran deflación ganadera azotaba especialmente a las provincias del litoral, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y las tierras fértiles del río Uruguay. Desde Paysandú, el general Rodríguez informa al ministro de Guerra que la banda oriental estaba en estado decadente por la extracción de ganado desde el comienzo de la época de dominación portuguesa. Esta situación iría creando un telón de fondo de la contienda bélica que se desataría próximamente, detonando el martes 19 de abril de 1825, cuando Juan Antonio Lavalleja y 33 orientales desembarcaron en la Graciada. Ante este contexto de hechos, que cada uno de ellos daría para escribir varios tomos de la historia de la región, me referiré sucintamente a las acciones que se desarrollaron para la constitución de un principio de ejército nacional ante la inminente situación de guerra que se avecinaba. Las acciones de Lavalleja en territorio oriental y el éxito inesperado de sus primeras operaciones militares crearon serios temores de que la guerra no tardaría en encenderse en toda la región, pues el Imperio de Brasil no habría de dejarse dictar la ley por un pequeño grupo de insurgentes que crecía día a día en número de partidarios. Algunos consideraban que la reacción del emperador podría llegar hasta la invasión de territorios al oeste del río Uruguay.
El gobernador Das Heras no tardó en reconocer la gravedad de la situación y el 9 de mayo se dirigió al Congreso para instar a tomar medidas para reforzar la línea del Uruguay con una división de tropas veteranas que el Congreso solicitará a las provincias en prevención de eventos que pudiesen producir una guerra que amenace la tranquilidad interior del Estado o la seguridad de sus fronteras. 2 días después, el Congreso dictó la ley del 11 de mayo de 1825 que encargaba al Poder Ejecutivo Nacional la seguridad y defensa del Estado, disponiendo a tal efecto la reunión sobre la línea del Uruguay de un cuerpo de observación a formar con las tropas veteranas, con la milicia y con el recluta, que con tal objeto se pediría a las provincias. La ley del 11 de mayo y la circular del 16 del mismo mes que el ministro dirigió a los gobernadores debía contribuir a preparar el terreno para formar el ambiente para que en tiempo peritorio y en términos precisos organizar fuerzas militares nacionales sobre bases estables. El 31 de mayo se dicta la ley que daría la conformación definitiva de un ejército nacional. El mismo no debía sobrepasar los 7.620 hombres, distribuidos en 4 batallones de infantería, 6 regimientos de caballería y un batallón de artillería. Se creaba también un Estado Mayor General que funcionará en el asiento del Poder Ejecutivo Nacional. El artículo 2 de la mencionada ley determinaba que cada provincia contribuyese a formarlo entregando un contingente proporcional a la población. Además, debía reemplazar las bajas que se fuesen produciendo en su respectivo contingente incorporado al ejército, entendiendo que la duración del servicio sería por 4 años. En el mes de julio, en que se nombra general de la línea del Uruguay, la actitud del imperio se tradujo en una demostración naval de su poderosa escuadra en aguas de Buenos Aires y en la presentación de reclamaciones al gobierno de las Provincias Unidas por una supuesta violación de neutralidad motivada por el apoyo a la acción de los 33 orientales. Claramente, si bien el gobierno de Buenos Aires no apoyó directamente a La Valleja, sí cerró los ojos y hacendados de la provincia de Buenos Aires que tenían intereses tanto en Entre Ríos como en Corrientes proporcionaron un apoyo importante. O sea, la que consideraba el Brasil no eran supuestos, sino que los apoyos fueron concretos. El 16 de agosto salía el brigadier Rodríguez con 2 compañías de cazadores en marchas a San Nicolás. El 3 de septiembre el coronel Lavalle iniciaba también la marcha desde el mismo punto con un escuadrón de húsares, un escuadrón de coraceros y 2 piezas de artillería. En San Nicolás debían embarcar en buques mercantes alquilados a tal efecto y que los llevarían a la bajada, como se denominaba entonces a la ciudad de Paraná, donde alcanzarían por tierra la línea del Uruguay. En total eran aproximadamente 600 hombres. Llegado a Entre Ríos en septiembre, el general Rodríguez recibió buena acogida del pueblo y del gobierno de la provincia. Lo mismo sucedió con Estanislao López en Santa Fe. Reunidas las tropas en la bajada, emprendieron la marcha hacia proximidad de Arroyo de la China, donde llegaron el 11 de octubre. La organización del ejército de observación, como dio en llamarse, continuó en octubre en el campamento de Arroyo de la China, próximo al pueblo de Arroyo de la China, que es la actual Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, a órdenes de su comandante, el nombrado general de la línea del Uruguay. En el proceso de organización sucedieron inconvenientes de todo orden: falta de dinero para la compra de ganado de consumo y de caballos para las armas montadas. Se carecía de armamento, vestuario y equipos. Muy escasos eran los oficiales, especialmente para el arma de caballería. Las comunicaciones con Buenos Aires eran sumamente lentas y precarias, y la llegada de tropas desde las provincias seguía la misma cadencia. El trato de los residentes en la costa oriental de la provincia donde vivaqueaban las tropas
no era el que se señaló anteriormente, en la oportunidad de llegar a la capital provincial el 21 de septiembre. Y en carta al gobernador Las Heras, el brigadier Martín Rodríguez le expresa: te aseguro, amigo mío, que, realizado el grande objeto de la organización del ejército, esta sola obra tendrá más valor que 10 batallas ganadas. Tú no puedes imaginar lo que se sufre en solo lidiar con esta gente. Las provincias, no sin graves dificultades para cumplimentar las leyes que determinaban el envío de tropas, fueron movilizando lo que pudieron, cada una a su manera. Si bien se gozaba de un periodo de recuperación económica general, el mismo era más significativo en la provincia de Buenos Aires, gracias a la renta aduanera, el desarrollo del negocio ganadero y la distribución de tierras productivas que se había generado por la ley de enfiteusis de 1822. En el resto de las provincias la bonanza no era tal. A ello se sumaba cierta desconfianza hacia el gobierno de Buenos Aires, que tenía la representación exterior y un cierto manejo privilegiado del Congreso restablecido desde comienzos del año 25. El gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, en carta al deán Gregorio Funes, diputado de esa provincia del Congreso de Buenos Aires, le expresaba, en referencia a la entrega de tropas para contribuir nuevamente al Ejército Nacional: tengo que pensarlo bien, por no exponer a los pueblos a ser batidos con sus propias fuerzas. Y más adelante agregaba: las provincias están sumamente alarmadas y llenas de desconfianza por el espíritu ambicioso y dominador que los hombres de Buenos Aires no han abandonado. Finalmente, y gracias a la oportuna intermediación de Funes, Bustos accedió al envío de un contingente de tropas de su provincia. Eran los veteranos del Ejército del Norte que después de Arequito habían marchado a Córdoba. La provincia de Buenos Aires, si bien el decreto de julio del 25 llamó a un alistamiento voluntario en un servicio que duraría 4 años, que cada enganchado se le entregaría la suma de 42 pesos, la medida no resultó atractiva, debiéndose recurrir a alistamientos forzosos al año siguiente por los decretos del 8 de abril, del 27 de mayo y del 8 de agosto, determinándose la requisa de 600 hombres en la campaña y 200 en la capital. Con estas cantidades se excede el número de 1.600 efectivos que correspondían a la provincia de Buenos Aires. Todo este contingente terminó marchando al Teatro de la Guerra. Así el resto de las provincias fueron viviendo distintas situaciones. Por ejemplo, Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero. En cumplimiento de la misión recibida por el Poder Ejecutivo Nacional, el coronel Araoz de la Madrid fue enviado a las provincias del norte con el objeto de movilizar y reclutar los efectivos establecidos. Fíjense las distintas acciones que se producían en las distintas provincias. Al llegar al Tucumán y ante la negativa del gobernador Javier López de prestar colaboración en la tarea encomendada, lo depuso y se hizo nombrar gobernador. Este incidente obligó al gobierno nacional a encomendar la tarea al coronel José María Paz, que se encontraba en Salta. Este cumplió la tarea del envío de tropas recién a finales del año 25, llegando a destino en marzo del año siguiente. Salta contribuyó con un contingente importante, Tucumán y Catamarca con efectivos menores. El gobernador de Santiago del Estero, Felipe Ibarra, se rehusó a entregar hombres para el completamiento del ejército de observación. Mendoza, San Juan y San Luis entregaron 110 hombres la primera y 202 la segunda, incorporando al ejército a finales de diciembre. De San Luis se desconoce el efectivo aportado, pero sí se incorporaron en Córdoba las tropas que conducía desde Salta el que después va a ser destacado, lo fue a lo largo de toda su historia militar, coronel José María Paz.
Santa Fe entregaría aproximadamente 130 hombres de un total de 200 que le habían sido fijados. No era que los gobernadores caudillos encontrasen solamente dificultad en reunir los pocos hombres que se le pedían. La desconfianza, como se dijo, era a las autoridades residentes en Buenos Aires, por lo que podían hacer en el futuro con esa fuerza que se constituía, y el interés de no dejar desguarnecidas sus provincias de las fuerzas que eran garantía de su propia estabilidad. Bien, así paso a paso y no sin dificultades, como se ha relatado, se conformó a partir de mediados del año 25 un nuevo ejército nacional, con el esfuerzo de todas las provincias, pero en especial la de Buenos Aires, la que más estaba posibilitada por la prosperidad que gozaba y los intereses en juego, de mandar contingentes de tropas a constituir esas filas. Ese ejército, para ir concluyendo, digo que ese ejército se organizó en un año en que de pronto despertaron procesos que aparejaron cambios profundos en todos los órdenes. Se armó un teatro donde pareció que la historia se desmadró y desbordó sus habituales cauces, interpretando nuevamente al genial Félix Luna. Año en que el Congreso Constituyente reanuda sus actividades. Se produce el desembarco de los 33 orientales. La decisión del restituido Congreso Constituyente de formar un ejército de observación sobre la base de efectivos que debían entregar todas las provincias, teniendo por lo tanto carácter nacional. Se produce una demostración de fuerzas de la escuadra naval del Imperio de Brasil ante las costas de Buenos Aires. El inicio de las operaciones militares en la banda oriental, en Rincón y Sarandí. El Congreso de la Florida declara la independencia de la provincia oriental. La incorporación de diputados de la banda oriental al Congreso de Buenos Aires. La ley del 25 de octubre de 1825, por la que se reincorpora la provincia oriental al resto de las Provincias Unidas. Y finalmente, la declaración de la guerra por parte del Imperio de Brasil a las Provincias Unidas el 10 de diciembre de 1825, iniciando el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Volviendo a Luna, concluyo diciendo que en 1825 fue un año de esos que prefieren los historiadores, pues el relato de lo que aconteció en ese marco puede ser apasionante. El esfuerzo bélico de entonces, llevado a cabo por integrantes de florecientes naciones, debatiéndose por su independencia, hoy, después de 200 años, encuentra a sus hijos reunidos, representando a cada una de sus patrias y evocando esos hechos en un clima de respeto por la visión que cada uno pueda tener de los mismos. Permítaseme en esta oportunidad y ámbito rendir un justo homenaje a los soldados de todas las jerarquías que entregaron el don más sagrado que Dios nos da, que es la propia vida en pos de un futuro de libertad e independencia para nuestras naciones. Muchas gracias.